Melanie. Principalmente, por no decir totalmente, perdida con el tema del práctico 3, porque como tuvimos la prueba la semana pasada, y aparte estuvo también el parcial de matemática, y tenía que meterme al día con las mismas materias, era como, me atrasé en ver los videos, y por ende me atrasé con el práctico, y por ende no entiendo. Bien, Bueno, pero ¿tenés preguntas igual, específicas? eso, sí. Porque, Entendí en sí los temas, y si bien son un montón de ecuaciones, entendí más o menos dónde las sacaban, pero no entiendo a la hora de hacer los ejercicios cómo hacerlos. capaz que podemos hacer algún problema particular. Podemos, si quieren, hacer una votación, a ver cuál quieren hacer. Alguno que tengan dudas varios y lo podemos abordar. ¿Te parece, Fede? Vale. Para empezar a hacer uno del 3 un poco como para compensar que no tuvimos la clase propiamente dicho la clase pasada. El 6, el 3.0. Vamos a ver cuál es el 3.6. El 6 es el del divisor recitivo. Que es Ah, el que bueno, querías el explicarse un 3.6 poco. es el que yo iba a hacer un video al respecto, pero bueno, lo podemos hacer acá, si quieren. Profe, yo le quería decir a Melanie que en realidad el contenido teórico del repartido 3, los profes los explicaron buenísimo en la otra clase que tuvimos el martes y está subida a YouTube. Si no entendiste, a mí me costó entenderle varias cosas a Pablo, al profesor Pablo, y con ellos lo entendí más como que todo unido, y nos explicaron cómo hacer el 1 y el 2, y creo que el 4 nos tiraron un tip, así que con eso si arrancás enseguida le agarras la mano. Ah, está perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Pero, bueno, no sé qué les parece. ¿Qué prefieren? ¿Hacemos el 6 o prefieren hacer otra cosa y yo hago un video del 6? No sé, como ustedes quieran. Yo lo que estaba muy perdida, y eso que lo vi y todo, es me costó entender un poco más este tema con respecto a los teóricos, y sobre todo el segundo video. Cuando decís este tema, ¿te referís a conducción nerviosa o a resistencia? Claro, sí, conducción nerviosa. Está. Como que empecé entendiendo lo del axón, todo el sistema, traté de visualizarlo, me resultó un poquitito más difícil, pero el segundo video como que ya me re perdí literalmente y no entendí. Bien. Es que A es mí un lo que tema. me costó de este tema es tipo, cuando explicaste lo de la ecuación de Nernst, que, o sea, que la diferencia potencial es la mayor cuando la concentración, tipo, todo eso me reentreveré, pero está, más o menos lo entendí. Esa parte yo sé que es dentro de todo lo que vamos a ver esta semana, a mi juicio es la parte más complicada. Y de hecho, dentro de eso, en la ecuación de Nernst, los cálculos no están completamente hechos porque, bueno, hacer el cálculo que deriva en la ecuación de Nernst excede los contenidos de este curso. Es bastante más complicado, nos tenemos que meter con ecuaciones diferenciales. Entonces lo que hicimos fue, la ecuación de Nernst la tomamos como una ecuación y vemos que tiene cierta lógica detrás. Pero, por ejemplo, ¿por qué el trabajo te da el logaritmo del cociente de las concentraciones? Eso es algo que excede el contenido del curso. Pero sí, bueno, eso es un problema de difusión en realidad, ¿no? Entonces, claro. Ahí lo que tienen que usar es otro modelo que evidentemente no está contenido dentro de este curso, que son problemas difusivos, ¿no? Y ahí hay que considerar un poco la ecuación de difusión, hay que resolver una ecuación diferencial, y eso no es una cosa en la que nos vayamos a meter en este curso. sí, lo que sí Pero vamos a... no me sorprendería que lo vieran en otro curso que no sea de física, ¿no? de hecho, sí, lo ven en biofísica. Quienes hagan biofísica lo van a ver seguro. Pero creo que mismo ahí, no sé, depende de quién justo les toque en ese teórico, los va a aplicar con más o menos detalle, porque muchos docentes lo explican también, lo dan como una ecuación. Pero seguro que lo van a revisitar esto. Pero bueno, la idea entonces era plantear la ecuación para el estado de equilibrio y discutir un poco, es lo que hay en el video, discutir por qué tiene sentido esa ecuación así, o qué indica esa ecuación. Pero bueno, igual lo podemos discutir un poco más en detalle. Capaz que podemos hacer como un repaso de esos dos videos, Rorro, ¿te parece? En vez de hacer el ejercicio, vos si querías hacer el ejercicio del práctico 6 como más discutido en un video, capaz que podemos hacer eso y usar esta clase para hacer más como una discusión sobre esos videos que hiciste.
Dale, capaz que de conocer primero esa. discutimos... Porque aparte así no seguimos pateando, porque si no, me parece que si hacemos ahora un ejercicio del 3, después la siguiente clase vamos a seguir discutiendo cosas de las que hubiéramos dicho hoy, y así me parece que nos vamos a ir... Sí, es probable. Sí, Bien, entonces les prometo lo siguiente. En particular porque, bueno, parece que hay bastantes dudas también con eso, entonces. Claro, les prometo lo siguiente, entonces. Hacemos una discusión más de conducción nerviosa ahora, y después de la clase yo grabo un video con los piques para la resolución del problema 3.6, que es el del divisor resistivo, y les explico un poco la motivación que hay detrás de ese problema y demás. Y lo que hacemos entonces es, si después de ver el video les siguen quedando dudas, las plantean en el foro y yo voy a estar activamente respondiendo, y en todo caso hago otro video explicativo. ¿Les parece? Con lo que sea que me entendieron. Está. Entiendo también que respecto del pasaje del primer video del contenido de esta clase, el segundo video hay un divorcio ahí un poco. Principalmente el 8, ¿cuál es el 8? No me acuerdo, me tengo que abrir. Un segundito. Pero sí, lo puedo resolver, no hay problema. El 8 de práctico 3, ¿no? Estamos hablando. El de calefactor. Está, sí. Entonces vamos a hacer así. Voy a mirar que está en el foro y los ayudo. Si no les sale, a un video. Estaba hablando y estaba muteado. Perdón, estaba diciendo que yo les voy a tirar unos piques para el 8. A ver, capaz que no es necesario que hagamos un video aparte. Yo anoche subí el ejercicio 7 en video. ¿Sí? Lo subí anoche, así que capaz que todavía no lo vieron, pero yo también mandé un mensaje en el foro avisando que estaba subido. Y el 7 tiene muchas de las cosas que el 8 toca. Por ejemplo, cómo hacer las conversiones entre potencia y energía, cómo se relacionan potencia, energía y tiempo. ¿Sí? Lo único que necesitan para el 8, que no está en el 7, o sea, si ustedes miran el 7 tienen todo para hacer el 8, salvo que una de las definiciones de potencia es que la potencia es el voltaje por la intensidad. ¿Sí? Cuando dice tensión es una diferencia de potencial, también un voltaje, ¿no? Eso es lo único que necesitan para el 8 que no está en el 7. ¿Sí? ¿Lo que, Melanie, perdón? ¿Podrías repetir ese último que dijiste de esa ecuación? Sí, me voy a compartir la pantalla un segundo. Déjame compartir la pantalla, Rory. Va. Ahí. Necesito que dejes de compartir la música. Ahí. Ahora sí. El 8, ¿sí? Es muy parecido al 7 en el sentido de que ustedes tienen que hacer dos cosas con el 8, ¿no? O sea, y esto es una cosa que capaz que les ayuda para más adelante. Saber dividir el ejercicio en las cosas que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces acá ustedes les dice cuál es el voltaje al que está sometido el calefactor eléctrico y cuál es la corriente que pasa por eso, 10 amperes, la pucha. Y les pide dos cosas básicamente. Uno es calcular la potencia y otro es la energía consumida durante 5 horas. ¿Sí? La energía consumida durante 5 horas está todo explicado en el 7 eso. Cómo relacionar potencia. Disculpen mi manquez, pero estoy dibujando esto con el mouse, ¿no? Cómo relacionar potencia, tiempo y energía. ¿Sí? Y de eso hay toda una explicación cuando yo resuelvo el 7 que está resuelto en uno de los videos. ¿No? La verdad que mi capacidad para dibujar con un mouse es tétrica, ¿eh? Es imposible dibujar con un mouse. Es horrible. Bueno, y lo otro que le falta es, entonces, esta parte es la que está cubierta en el 7. Y esta parte es la única que le falta. ¿Sí? Y para eso lo que precisan es saber que la potencia es I por B, donde I es la corriente y B es el voltaje o la tensión. Y tienen acá, ¿no? La corriente y el voltaje. ¿Sí?
Entonces, con esto, tiene resuelta la primera parte, y con lo que discutimos en el 7 de cómo se relaciona esta potencia con el trabajo y el tiempo y la energía, pueden resolver la segunda. ¿Sí? Es un ejercicio que 2 renglones toma. ¿Sí? Bien. ¿Le queda un ejercicio que está relacionado con cuánto tenés de factura? Sí, efectivamente. Bueno, ¿eso quedó claro? Está. Quizás ahora lo que podemos hacer es, voy a hacer un punteo de los temas que vimos dentro de conducción nerviosa, hasta los temas de los videos, y ustedes nos van parando en los lugares donde tienen dudas. No voy a explicar, no voy a dar la clase de vuelta, sino más o menos hacer un sumario de lo que estuvimos viendo. ¿Parece? Y ustedes nos paran y hacen preguntas. Entonces, para eso lo que voy a hacer, voy a hacerla fácil, y es compartir el Kane, básicamente. Estaba pensando en compartir el Kane y dije que capaz que era muy torraja compartir el libro, pero... No, vamos a hacerla de rajada, listo. Lo que pasa es que esto es para que ustedes vean un poco detrás de la cortina de esto, ¿no? Conducción nerviosa es un tema que, por ejemplo, solo está explicado en el Kane. Yo no he visto, o bueno, por lo menos no he visto otro texto que esté tan bien explicado como está en el Kane. Sí. Entonces, por ejemplo, para nosotros darles las clases a ustedes, con la parte de conducción nerviosa, las horas sacamos un poquito, hacemos como una mezcla, un colchón de parches de varios libros, ¿sí? Están todos en la parte de bibliografía, aparte si no me equivoco. Sí. No, es que después si querés salir a conducción nerviosa, querés ir a otra bibliografía, tenés que ir a papers directamente. Es que por eso digo, no hay otro libro a nivel de licenciatura que esté también explicado esa parte como la del Kane. Sí. Así que van a ver que seguramente los videos de Rodrigo y la explicación es casi como leerles el Kane. En realidad es como digerir el Kane y traducirles a ustedes a un lenguaje más explicado. Sí. Sí. Ojo que igual, o sea, tengan en cuenta que el Kane es un libro de los 70 y que por lo tanto no está actualizado. Si hoy uno toma el conjunto de todo el conocimiento que se tiene de física biológica, digamos que el 90% está desarrollado en los 2000, de los 2000 para adelante, o capaz que de los 90 para adelante. Pero, así que esto es algo que se sabía hacía mucho y en realidad ha cambiado algunas cosas. Pero estos modelos, como son modelos súper básicos, se conservan, como siempre, ¿no? Pero se sabe mucho más. Y supongo que si ven algún curso más avanzado, en algún curso más avanzado retoman el tema, van a ver alguna cosa más avanzada. Pero lo que no hay es, hay algún libro sobre conducción nerviosa actualizado, pero es solo sobre conducción nerviosa, no es más abarcativo, ese es el tema. Bien, entonces lo que habíamos visto en la clase, si se acuerdan, es que, no estoy viendo el chat, así que, bueno, igual va a saltar. Yo lo estoy viendo, Está. Lo que habíamos visto entonces es, primero, hicimos un repasito, que capaz que ustedes probablemente lo saben mejor que nosotros, un poco la fisiología de una célula nerviosa, que teníamos entonces el núcleo, las dendritas, a través de las dendritas las neuronas se podían comunicar con otras, las células nerviosas se podían comunicar con otras, mediante una sinapsis. Habíamos visto que tenían axones, que los axones ya eran de tamaño mayor, y que los axones van a las terminales nerviosas directamente, entonces las células nerviosas pueden transmitir pulsos que pueden llegar a las terminaciones nerviosas, ¿sí? Ahora, para hacer eso, tenían un axón, que es un axón de un diámetro pequeño, estamos hablando el radio de sección, estamos hablando del orden de los micrómetros, entre 1 y 20 micrómetros, son los axones típicos en el ser humano. Sin embargo, el largo es bastante grande. Se ha encontrado que hay axones que pueden llegar desde el centro de la columna hasta el pie, incluso. O sea, estamos hablando de que puede llegar a medir 1 metro un axón. Ahora,
A través de esos axones tienen un material, que es el axoplasma. El axoplasma es un material altamente resistivo, y de hecho estuvimos obteniendo algunos valores de resistividad de tablas, estuvimos calculando cuánto sería la resistencia que tiene un axón con un área de sección típica y un largo de 1 milímetro, eso lo vimos en los videos, y vimos que tenía del orden de 10 a la 8 ohms de resistencia, que es una cosa gigante. ¿Sí? O sea, estamos hablando de resistencias altísimas, lo cual hace que como canal de comunicación o como línea de transmisión, un axón es muy distinto a una línea de transmisión normal. Porque una línea de transmisión eléctrica, estamos hablando que los cables son de cobre. El cobre es un cable de resistividad bajísima, de conductividad altísima, y bueno, eso permite que un pulso se propague muy lejos. Pero claro, en el cuerpo humano vos no precisás propagar kilómetros una señal eléctrica, precisás propagar unos centímetros. De todas formas, la resistividad... 1 metro a lo sumo. 1 metro a lo sumo. Es tan alta que necesita alguna ayudita para que no atenúe mucho los pulsos. Y ahí es donde aparece la vaina de mielina, es donde entra en juego. La vaina de mielina permite, por un lado, son células que rodean el axón, que permiten, por un lado, disminuir la atenuación de las señales, o sea, hacen que la señal se pueda propagar más antes de que toda su energía se pierda por los costados. Y además, entre célula y célula hay una separación del orden de 1 micrómetro también, que permite amplificar la señal. ¿Tá? Entonces la señal se puede ir transmitiendo y va perdiendo energía, pero luego en los nodos de Ranvier se amplifica, entonces se puede propagar más lejos. ¿Okay? De hecho, bueno, en las líneas de transmisión también hay puntos de amplificación, pero son puntos de amplificación artificiales, ¿no? Bien, o sea, para transmitir señales por kilómetros y kilómetros y kilómetros, tampoco es que uno manda un pulso y se va a transmitir. Ese pulso se va a atenuar y en algunos lugares hay que poner cierta tecnología que puede recibir ese pulso, amplificarlo y reenviarlo. Exacto. Bien, ahora, entonces, lo primero que queríamos hacer es entender las propiedades resistivas de ese axón. Y para eso nos vamos a apoyar en todo lo que vimos la clase pasada, en los conceptos de resistividad que estábamos viendo. Entonces, el primer modelo a orden cero que hicimos fue un modelo en el que consideramos que el axón está hecho de... ¿Estoy grabando a todo esto? Sí, estás grabando, sí. El axón está hecho, entonces, el axoplasma, de axoplasma y de la vaina de mielina alrededor. Y de la vaina de mielina. Cuando lo tienen, ¿no? Exacto, no todos lo tienen, por un tema de ahorro energético también, y de eficiencia. No vas a gastar una vaina de mielina si no tenés que propagar muy lejos un pulso, o una señal. Ahora, como modelo de orden cero, lo primero que dijimos es, bueno, vamos a considerar que el axoplasma es un material resistivo, como consideramos la clase pasada cuando teníamos un material resistivo que conducía solo en una dirección, y asumir que conduce solo en una dirección, que es a lo largo del axón, es suponer que la resistencia en toda la superficie cilíndrica, o sea, hacia afuera, es infinita, de forma que no hay corrientes que salen en un plano perpendicular al eje del cilindro. ¿Okay? Ese es el modelo a orden cero. Y con eso, básicamente utilizamos lo mismo que vimos en la clase pasada, que sabemos que si es un cilindro conductor o un cilindro resistivo y le está conduciendo una corriente, sabemos que la resistencia de ese cilindro va a ser la resistividad por el largo dividido el área. ¿Se acuerdan que eso tenía sentido? Porque la resistividad era una propiedad intensiva del material, en este caso del axoplasma, que era mayor cuanto mayor era, el material es más resistivo. Luego, dependía del largo, porque cuanto mayor es el largo, más resistencia está poniendo a que le pase una señal, y es inversamente proporcional al área, o sea que a mayor área, menor resistencia. ¿Se acuerdan que eso también estuvimos discutiendo por qué sucedía? ¿No? Entonces, si uno hace ese cálculo, por ejemplo, para acá en el Kane lo hace con la resistividad tabulada del axoplasma, que es 2 ohms metro, para un
axón de 1 centímetro, perdón, tenemos una resistencia de 2,5 por esa 8 ohm. Es una resistencia enorme. Entonces eso fue... Considerando que está rodeado de un aislante perfecto. Exacto, esa es la hipótesis que estamos haciendo. ¿Ese aislante son las vainas de mielina o no? Todavía no nos metemos. No necesariamente. No sabemos qué es, porque de hecho esto valdría si no hay vaina de mielina también. Lo que sí, la vaina de mielina entra cuando consideramos la resistencia por unidad de membrana. ¿Sí? Sí. O sea, hay dos resistencias que estamos considerando acá. Una es la del axoplasma, que es la R. Es esta, bueno, yo digo esta porque estoy marcando con mi mouse, pero ustedes no lo ven. Es la R esa que aparece en la ecuación 21. ¿Sí? Esa es la resistencia del axoplasma. Es decir, esa es la resistencia como del líquido que está dentro del axón. ¿Sí? Imagínense que como el axón estuviera como lleno de un líquido. ¿Sí? Ese es el axoplasma. Eso tiene una cierta resistencia. ¿tá? Y después hay otra resistencia que está un poquito más arriba, eso, que es la RM, si ven en la figura 22, ¿sí? Donde hay dos intensidades. Una es la intensidad que pasa por el axón, ¿sí? Y a esa intensidad está asociada a la resistencia R del axoplasma. Y después hay otra intensidad, que es la que se escapa por la membrana, que es esa que se llama I perdida, ¿sí? Y para esa intensidad hay una resistencia asociada, que es la RM, que es la resistencia de la membrana. ¿Sí? Lo que va a cambiar cuando tengamos vaina de mielina o no vaina de mielina es que la RM es la que va a cambiar. La R del axoplasma siempre va a ser la misma, porque el axoplasma siempre es el mismo. Lo que va a cambiar es que cuando hay vaina de mielina, ¿tá? La resistencia de la membrana va a ser mucho más grande. ¿Sí? Mientras que cuando no hay vaina de mielina, la resistencia de la membrana va a ser mucho más chica. Entonces, cuando no hay vaina de mielina, como hay una resistencia muy chica en la membrana, la corriente que pasa por el axoplasma también va a querer irse por los costados. Y va a encontrarse que es fácil irse por los costados porque hay una resistencia muy chica comparada con la resistencia grande del axoplasma. ¿no? Entonces, lo que hace la vaina de mielina hace que la membrana tenga una resistencia mucho mayor, ¿sí? Entonces ya la corriente no le es tan fácil escaparse. Por eso es que la corriente, los pulsos eléctricos a lo largo de las axones pueden llegar mucho más lejos cuando hay una vaina de mielina. Porque lo que hace es evitarse que la corriente se escape por la membrana. Sí. Es como ahí quedó un poco más claro. Es como el equivalente a recubrir con aislante un cable de cobre. Exacto. Bien, ¿hasta ahí? ¿Se siguen? ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, entonces lo que hicimos es que a orden cero, entonces asumimos que el material conduce a lo largo del eje del axón, del cilindro, y entonces ahí la única resistencia involucrada es la del axoplasma, que es lo que estábamos viendo, y después, como les decía Fede, el modelo a orden 1, si se quiere, es que o sea, porque si uno tiene el material así y conduce en esa dirección, a priori no tendría por qué atenuarse la señal. Ahora, si uno considera que hay corrientes de pérdida hacia los costados, que es lo que sucede porque ningún material es un aislante perfecto, entonces, y más considerando que el axoplasma ya es altamente resistivo, entonces, al ser la resistencia del axoplasma grande ya de por sí, es muy difícil poner un aislante que tenga una resistencia muchísimo más grande que ello. Entonces, ahora vamos a considerar que también la parte de la corriente se va a conducir a lo largo de la membrana. ¿tá? Ahora, podemos modelar la conducción a lo largo de la membrana de la misma forma que modelamos la conducción a lo largo del eje del cilindro, solo que lo que nos cambia es la interpretación. Y en el video yo les dejé para discutir un poco eso. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podríamos hacer para modelar una corriente que sale a través de la membrana? ¿Qué consideramos como la sección del material y qué consideramos como la longitud del material? El material ahora es la membrana. Esa es la pregunta. ¿La longitud del radio y la sección es tipo la periferia de un círculo? Eso me maría un poquito. Por eso pregunto si estaba bien mi razonamiento. A ver qué piensan los demás. Vamos a ver. Yo me perdí un poco qué fue lo que dijo, no entendí bien.
¿Podés repetir la La pregunta? longitud, la pregunta es, si nosotros ahora queremos modelar las corrientes de pérdida a través de la membrana. Entonces, en este caso, podemos modelar de la misma forma que modelamos un material resistivo la clase pasada o la semana pasada, podemos hacer el mismo modelo y de la misma forma que modelamos la conducción a través del eje del cilindro, a través del axoplasma, podemos hacer lo mismo pero para la membrana. Pero ahí tenemos que cambiar un poquito la interpretación. ¿Qué es, en este caso, la longitud del material y cuál es la sección del material? Entonces, una propuesta era que la longitud del material es el radio y que la sección era, ¿cuál era la propuesta? La sección iba a ser el área de todo el cilindro, ¿no? Ahí va. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Me gustaría... Pero ¿por qué el área no puede ser toda la sección de la membrana? El área de la superficie del cilindro sería, ¿no? Porque las corrientes, ahora en este caso están viajando, estamos considerando a modelo de orden 1 que están viajando radialmente, ¿no? Entonces, pero se están conduciendo a través de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que considerar que es la longitud en ese caso? ¿El largo de la membrana? No. Y ahí va, y el largo de la membrana estaría dado por qué, por ejemplo. O sea, estoy de acuerdo. El espesor de la membrana, como dice Leila. Y bueno, podemos considerar entonces, o sea, lo que antes consideramos como largo, cuando estábamos estudiando la conducción del axoplasma, es ahora el espesor de la membrana. ¿Sí? Y lo que estábamos considerando antes como la sección en el axoplasma, es ahora la superficie de todo el cilindro. ¿Se ve por qué? Ah, sí, ya lo entendí, sí. Claro. Hay un detalle que es que la superficie interior y exterior del cilindro no son iguales, pero como la espesor de la son membrana iguales, no. es muy chiquita, si el espesor es bien chiquito, comparado con el radio, entonces no va a variar mucho la superficie del cilindro interior y exterior. Entonces estamos haciendo una aproximación y diciendo vamos a asumir que son iguales. Bien, entonces ahora cambia y el área, la sección sería el área del cilindro. Y bueno, y el largo sería el espesor de la membrana. Entonces, lo que sí está dado por tablas es, entonces, es la resistencia RM, que es la resistencia que tiene 1 metro cuadrado, o sea, una sección del cilindro, o sea, una superficie de cilindro de 1 metro cuadrado de área, que es, entonces, 40 ohm metro cuadrado. ¿Por qué tiene el metro cuadrado acá? Porque es la resistencia de 1 metro cuadrado. No sé si se entiende la anotación. Y vieron que acá, vamos a ver a las tablas, y acá sí cambia. En el caso de que tiene mielina, es mucho mayor que en el caso que no tiene mielina. Fíjense que hay una cosa que capaz que depende de con qué tanto cuidado estén mirando esos ohm metro cuadrado, que capaz que les llama la atención. Y es que cuando nosotros decimos que tenemos algo por unidad de otra cosa, ¿sí? En general, Es dividido. capaz que están acostumbrados a ver algo como por ejemplo lo de arriba, que es faradio por metro cuadrado, ¿no? Entonces nos queda faradio metro a la -2. Y sin embargo la resistencia por unidad de área en realidad es ohm metro cuadrado. No están dividiendo entre el área, sino que están multiplicando por el área. ¿Y eso por qué les parece que es? Porque eso es algo muy raro. Yo me acuerdo la primera vez que vi este tema hace unos años, dando este mismo curso. Me tuve que parar un rato a pensar por qué era ohm metro cuadrado y no ohm por metro cuadrado. Y tiene una explicación bastante sencilla, que es la de, que ya lo hemos visto en esta clase. De hecho está relacionado con algo que está por acá. Sí, Tenía esa exacto. duda cuando vi el video, porque decías que por metro cuadrado teníamos que dividirlo por el área. Y no entendía eso. O sea, no lo entendía en el video. Sí. Claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros hablamos de que tenemos una cantidad por unidad de otra, ¿sí?
lo normal, lo más común es que cuanto uno más tiene, por ejemplo, digamos, la densidad es masa por unidad de volumen. ¿Sí? Esa es la definición de densidad. O a veces hablamos, por ejemplo, de la densidad de carga, ¿no? Que es carga por unidad de área o carga por unidad de volumen. ¿Sí? Y eso todo es la carga dividido el volumen, la carga dividido el área, o la masa dividido el volumen en el caso de la densidad. En este caso no, en este caso es la resistencia por el área. ¿Y eso por qué? Porque para la mayor parte de esas cantidades, ¿sí? Como la densidad de carga, etc., cuanto más uno tiene del volumen o del área, más de la carga tiene. Pero ¿qué pasa con la resistencia? Con la resistencia no pasa eso. Acuérdense lo que hablamos en la clase pasada, no la del paro, la otra. Cuanto más área uno tiene más resistencia o tiene menos resistencia. Menos. Tiene menos resistencia, ¿sí? Porque hay más lugar por donde la corriente se puede ir. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que con la resistencia, más área implica menos resistencia. Entonces yo no puedo dividir entre el área, porque si yo divido entre el área, cuanto más área, menos resistencia. Yo tengo que multiplicar por el área, porque Claro. cuanto más área, ¿sí? Tengo que dividir entre el área y eso después tengo que multiplicar para amplio. Al revés, ¿me entendieron? Cuando yo más área tengo, menor tengo resistencia. ¿Sí? Claro. Entonces, la densidad de resistencia por unidad de membrana, por unidad de área, en realidad es multiplicativo. Porque después yo lo que tengo que hacer es dividir eso entre el área para que me dé la resistencia. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Pueden verlo en unidades nomás. 40 ohm metro cuadrado significa que si a un metro cuadrado lo divido entre metros cuadrados, que es una unidad de área, me va a dar una resistencia. Y la otra forma es, si queremos conservar la notación de por unidad de, tendríamos que decir por unidad, definir una magnitud nueva que sea el inverso del área, y ahí podemos hablar por unidad de inverso de área. Pero bueno, sería incómodo, cuanto menos. Pero se siguió más o menos entonces el razonamiento de Federico, de por qué entonces la resistencia por unidad de área queda con metros cuadrados multiplicando y no dividiendo. El espesor de membrana, sí, está perfecto. Bueno, entonces, tenemos la resistencia de 1 metro cuadrado de área. Ahora lo tendríamos que ver, dividir entre el área que tenemos, para tener la resistencia. Entonces, para el caso de la acción con mielina tenemos 40 ohm metro cuadrado, y para la acción sin mielina tenemos 0,2 ohm metro cuadrado. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a las propiedades resistivas, pero por lo pronto, si tenemos un axón, como teníamos, por ejemplo, un axón de 1 centímetro con estos valores, de 5 micrómetros de sección y 1 centímetro, podemos dividir el axón entre el área. Ahora, el área, que es la superficie del cilindro, ¿no? ¿Cómo es la superficie del cilindro? El área del cilindro sería... Claro. Exacto. 2pi r por h, ¿no? 2 por pi por r por h. ¿Se ve? Exacto. 2 por pi Que lo por hablamos también r. hace un par de clases, ¿no? Es la circunferencia por el largo. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplito como con una hoja, ¿no? Que podíamos doblar una hoja para formar un cilindro, ¿sí? Y nos quedaba básicamente el largo por el alto. Bien, tenemos eso. Entonces tenemos que la resistencia, llamemos R', le llama el libro porque es para diferenciar de la resistencia de conducción a lo largo del axoplasma. Esta es la resistencia que tiene la membrana en la conducción a través de la membrana mismo. Es la resistencia por unidad de área de la membrana dividido el área, que es la superficie del cilindro. Entonces queda Rm sobre 2πr por L. Entonces, ahora podemos mirar una cosa, que la resistencia de conducción a través del axón, si uno lo ve como función, supongamos que mantenemos el radio de sección fijo, y los materiales fijos, y el espesor de la membrana fijo, si uno estudia la resistencia como función del largo, ¿qué pasa? ¿Cómo depende del largo del axón? O sea, ¿qué pasa cuanto mayor es la distancia? La resistencia de conducción a través del axoplasma, digo. Entre mayor es el largo, mayor es la resistencia. Exacto. O sea, Y en la También lo vimos,
también lo vimos en la definición de resistencia. Más largo, más trayectoria por la cual los portadores de carga tienen que atravesar, mayor es la resistencia. Exacto. Entonces lo que tenemos es una proporcionalidad directa entre ambas cantidades. ¿Ok? Ahora, en el caso de la resistencia a través de la membrana, ¿qué sucede? Son inversamente proporcionales. Exacto, son inversamente proporcionales. ¿Vieron? El L está abajo. ¿Sí? ¿Por qué será que son inversamente proporcionales? ¿Por qué será que cuanto más largo es el axón, menor resistencia de pérdida hay? Porque es más la sección que tiene que recorrer la corriente, ¿no? Exacto. O sea, Es más el lugar por el que la corriente se puede ir. Es lo que hablábamos recién. Más área, menos resistencia. Más lugar por el que la corriente se puede ir. bien, entonces, teniendo estas dos cantidades y viendo esta relación, lo que podemos decir es, hay un cierto compromiso, ¿no? Cuanto mayor es el largo, mayor es la resistencia de paso a través del axoplasma y al mismo tiempo menor es la resistencia al paso a través de la membrana. ¿Sí? Eso quiere decir que se va al mismo tiempo. El axoplasma está poniendo más resistencia al paso de la corriente y por otro lado, la membrana está poniendo menos paso. O sea, cuanto mayor es el largo entonces del axón, la física te está diciendo andate más por la membrana y andate menos por el axoplasma. Le está diciendo Claro, está favoreciendo que la energía Ujú. se vaya, ¿no? Que la, Exacto. Que la corriente se vaya. Que la Exacto. corriente se vaya. Entonces, una forma de evaluar una distancia efectiva, típica, que es una distancia que puede recorrer una corriente antes de que se vaya casi todo por la membrana, es encontrar el punto en el que las dos resistencias, la R' y la R, son iguales. Porque en ese punto decís, bueno, tenés la misma resistencia en un circuito cuando tenés una bifurcación y tenés dos resistencias iguales, ¿qué pasa? Se va la mitad para un lado y la mitad para el otro. ¿Se acuerdan? A partir de ahí ya al revés. De ahí para adelante Claro. empieza a irse la mayoría por la membrana. De ese punto en adelante, claro, más de la mitad de la corriente se va por la membrana. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Preguntas? Se entiende, sí. ¿Se entiende? Sí. Ahí va. Bueno, y eso es lo que sigue después, cuando define el lambda, ¿sí? A lambda le llamamos el largo de la distancia, esa distancia que decía Rodrigo, el punto en el que las dos resistencias R y R' son iguales. Bueno, a ese largo, el largo que representa ese pedazo de axón, le llamamos el lambda. ¿Sí? Y simplemente igualando las dos resistencias y despejando el lambda, sacamos cuánta distancia puede recorrer el pulso hasta que las dos resistencias sean iguales y sea más fácil irse por la membrana que seguir por el axón. Esa es un poco la lógica que sigue mismo el libro. Y bueno, se llega a un lambda que es la raíz de la resistencia por unidad de área de la membrana multiplicado por el radio del axón sobre 2 por la resistividad del axoplasma. ¿Ok? Entonces, ¿qué te indica esto? Uno, cuanto mayor es la resistencia por unidad de área de la membrana, ¿qué pasa? Es la distancia que puede recorrer, ¿es mayor o menor? Es mayor. Si tenés mayor resistencia por unidad de área de la membrana, podés recorrer más distancia hasta que sea más fácil irse por la membrana, porque la membrana es más resistiva. Claro. La membrana está impidiendo más que se vaya la corriente a través de la membrana, entonces deja que... Y acá es donde ven los efectos de la vaina de mielina. O sea, claramente los efectos de la vaina de mielina, ¿no? La vaina de mielina, ¿qué hace? La vaina de mielina aumenta la resistencia por unidad de área de membrana del axón. En un montón, ¿no? En 20 veces. 200 veces. 200 veces, ¿sí? Entonces, al hacer que la membrana sea mucho más resistiva,
la vaina de Miller lo que está haciendo es, bueno, hacer que la distancia que yo puedo mandar un pulso a través de un axón antes de perder la señal sea mucho más largo. ¿Sí? Bien. La Luego, pregunta capaz que se podrían hacer es, bueno, ¿por qué entonces tenemos axones sin vaina de mielina? ¿Por qué hay axones que no tienen la vaina de mielina? ¿Por qué no tenemos vaina de mielina en todos los axones? es una buena pregunta. ¿No recorren tanto? Porque capaz que no se necesitan, están más cerca uno del otro. No recorren tanto, claro. ¿Y Claro. por qué no lo pondrías igual? ¿Por qué evolutivamente, por qué no tendrías vaina de mielina igual, aunque estén cerca? Gastan mucha energía. Gasto Porque metabólico. gastan un montón de energía. Es necesaria mucha energía para mantener esa vaina de mielina. ¿Sí? O sea, es una inversión en energía que el cuerpo tiene que hacer para poder crear esa estructura extra que soporta la membrana, ¿sí? Que para muchas de las conexiones no son necesarias. ¿Sí? Entonces van a ver que las vainas de mielina solo aparecen en los axones de larga distancia, por ejemplo, para las extremidades. Exacto. ¿Sí? Mientras que los axones, por ejemplo, que se conectan dentro del cerebro, esos no tienen vaina de mielina porque no es necesario. ¿Sí? Bueno, Ustedes saben que una de las principales ventajas evolutivas que tiene, por ejemplo, el ser humano es la gran cantidad de consumición de energía que tiene el cerebro. Y bueno, en parte se va en el hecho de que hay una especie de optimización del circuito mediante gasto de energía, ¿no? Uno gasta energía para optimizar la transferencia de señales. sí. Y bueno, luego hay una optimización estructural que son las podas sinápticas, ¿no? Que es la eliminación de conexiones que son irrelevantes. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos que también depende directamente, perdón, no es directamente proporcional, tiene una raíz, pero depende de R. O sea, si el radio del axón es mayor, entonces también puede viajar más lejos. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿Disminuiría la resistencia del exoplasma? Exacto. sí, exactamente. Mayor radio es como mayor área y por lo tanto menor resistencia. Así que Y acá empiezan a ver, ¿no? Que todo esto es un balance entre qué tan lejos puedo mandar las cosas por el exoplasma y qué tan lejos puedo ir antes de que se me escape por la membrana, ¿no? O sea, ven que cada una de esas variables funciona específicamente para ese balance. ¿Sí? Todas las variables que hacen que la señal se transfiera más por el exoplasma aumentan el largo, todas las que hacen que se vaya más la corriente por la membrana disminuyen el largo, ¿no? bien. Bueno, y luego cuando o sea, depende negativamente, digamos, de la resistividad del exoplasma, y eso ya está más obvia, ¿no? Si es mayor la resistividad del exoplasma, va a ser mayor la resistencia, por lo tanto va a poder viajar menos. Uh-huh. ¿Sí? Porque la resistencia, entonces va a ser más fácil para la resistencia de la membrana igualar, si se quiere, la resistencia a través del axón, del exoplasma. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, En ese caso, bien, gracias Giselle. ¿Seguimos entonces? bastante. Bueno, seguimos entonces. Luego, la otra parte era de concentraciones iónicas y potencial de reposo. Pero primero lo otro que observábamos es que el axón no era un elemento puramente resistivo, como hasta ahora lo venimos modelando, sino que además existen ciertas cargas que hay en el interior y en el exterior de la membrana, que lo que básicamente generan es que haya una diferencia de potencial ahí, y por lo tanto haya un campo eléctrico actuando adentro de la membrana del exoplasma, del axón, digo. ¿Okay? Entonces, tiene cierta capacidad y que lo podemos calcular, básicamente, acá tenemos de hecho hay un ejercicio
que vean ustedes que, porque podemos calcular esto como un capacitor cilíndrico, o sea, podemos modelar el axón como un capacitor cilíndrico. Es algo Pero, que ya hicimos, ¿se acuerdan, no? O sea, cuando hablamos de capacitores, modelamos el axón como un capacitor cilíndrico. Bueno, eso era un poco como foreshadowing de las cosas que íbamos a hacer después. pero sucede que, ¿qué pasa? Si el espesor de la membrana es muy chiquita, quiere decir que los dos cilindros están muy, muy, muy cerquita, digamos, del interior y el exterior, entonces, ¿qué pasa? Si ese espesor es muy chiquito, más o menos, si vos partís cada pedacito de lo que sería de la superficie del capacitor, se ve muy parecido a un capacitor de placas paralelas. Entonces, en realidad, podés aproximar el capacitor cilíndrico, la ecuación de la capacitancia del capacitor cilíndrico al capacitor de placas paralelas. Y de hecho, si nosotros tomáramos la ecuación del capacitor cilíndrico, hiciéramos un límite cuando el espesor tiende a 0, básicamente hacer un desarrollo de Taylor ahí, llegamos a la ecuación de capacitor de placas paralelas. Eso no lo vimos, pero no importa. Básicamente acá, bueno, en el Kane directamente lo tratan como un capacitor de placas paralelas. Y funciona bien porque el espesor es chiquito. Si el espesor no fuera chico, tendríamos que utilizar la ecuación del capacitor cilíndrico. Entonces, básicamente, lo que sí está tabulado es la capacidad, C sub M, capacidad de la membrana, es la capacitancia por unidad de área de la membrana. Es lo que está acá. Entonces, si el espesor es muy chiquito, ¿podemos utilizar la ecuación de placas paralelas? Si el espesor es muy chiquito, podemos utilizar... Si es muy chico respecto al radio, ¿no? Al radio, sí. Exacto. Claro. Básicamente es lo otro que, ¿se acuerda que O sea, decíamos? no es solo si es chico, o sea, si es chico respecto al radio. Es decir, si uno tiene un cilindro muy grande con un espesor muy chico respecto a qué tan grande es el cilindro. Claro. Siempre todo lo grande y chico es respecto de algo, ¿no? O sea, nada es grande por sí solo o pequeño por sí solo. Es grande o pequeño en comparación con algo. Habrán visto que es un comentario que a veces les hacemos cuando preguntan en los foros que sea, esto me dio muy grande, esto me dio muy chico. Y la respuesta siempre va a ser muy grande o muy chico respecto a qué. ¿Contra qué lo está comparando para decir que es muy grande o muy chico? Sí. Como hoy cuando estábamos hablando de que la superficie del cilindro es chica o es grande, porque la membrana, el espesor es muy chico respecto al radio. Entonces se lo he dado por dado. Pero sí está buena la aclaración. Bien, entonces tenemos la capacidad por unidad de área de membrana, es C sub M, y en este caso sí, la capacidad, para obtener la capacidad tenemos que multiplicar por el área de la membrana, porque en este caso no es como la resistencia que disminuye cuanto mayor sea el área, en este caso la capacidad aumenta cuanto mayor sea el área, ¿no? Tenemos una mayor área, entonces tenemos una mayor capacidad de guardar energía. De guardar energía, de acumular carga y demás. Entonces, la capacidad de un axón, entonces lo podemos medir como la capacidad por unidad de área multiplicado por la superficie. Y el área en este caso, nuevamente, es 2pi por R por L, que es el área que tiene un cilindro. ¿No? Y lo tratamos como un capacitor de placas paralelas, básicamente. ¿Ok? ¿Hasta acá se sigue? ¿Vamos bien? Comentarios, preguntas, porque más o menos acá se termina el primer video. Bien, entonces, hasta ahí lo que estuvimos haciendo es, mostramos las propiedades resistivas de la membrana, cómo poder estimar cuánto puede atravesar un estímulo nervioso, cuánto puede viajar antes de que se pierda y que sea necesario amplificarlo de nuevo. Y en el medio, un poco la importancia de la vaina de mielina, ¿no? Sí, la importancia de la vaina de ¿Cuál es mielina. capaz que más que la importancia, cuál es la función particular que cumple? Y cómo la cumple si uno lo mira en términos de resistencia, por ejemplo. ¿Sí? De aumentar la resistencia. Exacto. También vimos, entonces advertimos que tiene, además de ser un elemento resistivo, es un elemento capacitivo gracias a la membrana. ¿Ok? Eso lo vimos. Y que eso más adelante nos va a permitir modelar
capaz que ya lo ven en el práctico, pero modelar un axón dibujando un circuito equivalente como básicamente un circuito RC, un circuito resistivo capacitivo, como los que vieron la semana pasada. Que capaz que no hicimos una clase de eso porque era la última parte, pero los vieron en los videos de Pablo. Cualquier otra duda también al respecto podemos discutirlo. ¿Sí? Entonces, tenemos esto que nos permite. Lo siguiente es preguntarnos un poquito qué procesos llevan o qué procesos mantienen la capacidad del axón. Es decir, bueno, observamos que está, pero ¿por qué se da? ¿Qué nos permite entender un poquito cómo se generan y cómo se mantienen, cómo se mantiene la capacidad de una membrana, básicamente? Y ahí es donde entra la ecuación de Nernst. ¿Ok? Entonces ahí, básicamente vimos que existe una diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana, y que ¿por qué no se pierde esa carga? Bueno, vimos que hay 3 iones principales que están en distintas concentraciones entre el interior y el exterior de la membrana. ¿Ok? Eso lo vimos en el video, lo explicamos un poquito, y esos 3 iones son los principales. No quiere decir que sean los únicos porque hay otros iones, pero son los que más están afectando lo que se llama el potencial de la membrana. Entonces teníamos los iones de sodio, de cloro y de potasio. ¿Ok? Eso es lo que teníamos acá. Y estuvimos, discutiendo un poquito de eso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los iones de cloro, sodio y potasio se mantienen con una diferencia de concentración cuando en realidad la membrana no es una membrana impermeable, es una membrana que es parcialmente permeable? Eso quiere decir que deja pasar parte de los sodios, de los cloros y de los potasios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué será, y en particular con el sodio, que vamos a ver que es el más representativo, es por qué será que el sodio no pasa para el otro lado y no pasa hasta que las concentraciones sean iguales y listo, y se anula la diferencia potencial debido solo al sodio. Imagínense qué problema que sería si por ejemplo, todas nuestras desbalances iónicos dentro y fuera de las células tendieran al equilibrio, ¿no? O sea, si todo tendiera a estar igual en todos lados, evidentemente no tendríamos procesos biológicos que estuvieran funcionando. No, sí. O sea, es necesario para poder mantener los procesos biológicos que esos desbalances se mantengan. Es que en el equilibrio estaríamos todos muertos. No existiría la vida. También. Sí. Los biofísicos, y los biólogos de sistemas conciben a la vida como un fenómeno emergente directamente del sistema complejo que es el ser humano o del sistema complejo que es la célula. Pero bueno, vamos a ver. Básicamente entonces lo que tenemos es, por ejemplo, si observamos el sodio está más concentrado afuera. Se ve el diagramita que es del libro, ¿no? Estamos en esa aterrajada todavía. Está más concentrado afuera que adentro. Pero además, el potencial de la membrana celular es mayor afuera que adentro. Entonces, el campo eléctrico dentro de la membrana, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia entrante a la célula o saliente a la célula? El campo eléctrico. Entrante. Entrante. Por la diferencia de potencial, ¿verdad? Por la diferencia de potencial. Correcto. Entonces hay 2 cosas que hay que ver respecto al sodio. Primero, la membrana no es totalmente impermeable al sodio, sino que va a dejar parcialmente pasar el sodio. El sodio, los procesos difusivos se deben a eso. El sodio está más concentrado de un lado al otro, ¿no? Entonces, existe un proceso difusivo que hace que el sodio esté atraído hacia el interior de la membrana, aunque no haya campo eléctrico, solo por difusión. Imagínense que tenemos un público, estás en un toque haciendo pogo y te empezás a saltar aleatoriamente. Es un proceso difusivo. Vas a tender a ir, y el campo eléctrico es atrayente al escenario, supongo. si sos un ion. Pero el proceso difusivo, vos saltás aleatoriamente en un pogo, vas a tender a ir a donde está menos poblado.
se va a terminar poblando. Ujú. Entonces, es equivalente a si hubiera una fuerza que te atrae a los lugares vacíos. Esto, si lo miramos microscópicamente, se ve como una tendencia de los iones de sodio a querer entrar al interior celular. ¿Ok? Entonces hay una tendencia a que haya corrientes iónicas hacia adentro de las membranas, que de hecho se observan y se pueden medir con una técnica que se llama patch clamp, que capaz que lo ven más adelante. No creo que en biofísica, pero en algún otro curso puede ser. Bien. Pero ahora fíjense, ¿no? Porque ustedes ya dijeron que el campo eléctrico es hacia adentro de la célula. Sí. Entonces, no solo los iones de sodio van a querer ir hacia adentro de la célula por difusión, o sea, por los procesos difusivos, que son, hay menos sodio hacia adentro, entonces hay más lugar para ir para allá, ¿sí? Sino que aparte también hay un campo eléctrico que va a hacer que los iones de sodio quieran ir ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿no? Hacia También adentro. hacia adentro, ¿no? Entonces, los iones de sodio quieren ir hacia adentro por procesos difusivos e ir hacia adentro por desbalance energético eléctrico, ¿no? O sea, porque hay un menor potencial eléctrico adentro. Entonces, Claro, creo que ahí explicaba en el video que si vos tenés una difusión que le está, digamos, incentivando a que vayas para adentro y un campo eléctrico que encima te dice, bueno, te está influyendo que también vayas para adentro, es como que para que se mantengan afuera va a haber que haber algo artificial que te mantenga en raya, porque en realidad todo te está tirando para que vos vayas a un lado que no es esa iba a ser exactamente mi pregunta. Si todo está diciendo que el sodio vaya para adentro, ¿cómo Está todavía no afuera. nos morimos con un equilibrio isotrópico de sodio, ¿no? Dentro y fuera de la célula. ¿Cómo en algún momento logramos que se mantenga esa cantidad de sodio superior, esas concentraciones mayores de sodio fuera de la célula que adentro, que son las que permiten que los procesos sigan? Y bueno, y Melanie lo dijo perfecto, tiene que haber algo extra artificial, que todavía no lo mencionamos, que haga ¿qué es lo que tiene que hacer eso extra artificial? hacer ¿Qué que proceso sea tiene que mayor hacer? la fuerza, hacer que sea mayor, digamos, la fuerza, lo que sea, que los tire para afuera. Sí, o sea, O directamente más agarrarlos y particularmente, tirarlos para afuera. ¿Sí? Una especie algo que agarre los iones de sodio que están adentro y los vuelva a tirar para afuera. Y no, vuelvan a intentar. Atrás de la fila de vuelta al medio del pogo y que vuelvan a tratar de entrar a la célula, ¿no? claro, Y bueno, ¿y un qué es eso? patoa. ¿Qué es lo que es? Pero sí, los agarra de adentro de la célula y los manda El afuera. patoa te agarra y te tira para allá. Claro. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es esa cosa artificial que cumple la función de agarrar el sodio que está dentro de la célula y mandarlo para afuera? La bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio. Exacto. ¿Sí? La bomba sodio-potasio existe para justamente, o sea, con el exclusivo propósito de contraponerse a que el sodio, al equilibrio isotrópico de sodio, que se da tanto por difusión como por movimiento bajo la influencia del campo eléctrico. Claro. Ahora, bueno, Vamos a ver que con el potasio pasa lo mismo. Exacto, con el potasio pasa lo mismo, y vamos a ver que con el cloro no pasa lo mismo, y por lo tanto, por eso no hay una bomba de cloro Por eso, también. claro, por eso la bomba es la bomba de sodio-potasio y no la bomba de sodio-potasio-cloro. Bien, entonces, ahora, vimos básicamente el caso del sodio, ¿no? Pero vamos a ver que el caso del cloro y del potasio son diferentes. ¿Tá? Son diferentes, ¿por qué? Porque, para empezar, vamos al cloro. El cloro está más concentrado afuera que adentro, ¿sí? Bien, el campo eléctrico sigue apuntando adentro, es el mismo, están todos sujetos al mismo campo eléctrico, ¿ok? Pero el cloro, por un lado, está más concentrado afuera que adentro, entonces, ¿para dónde va a querer ir por difusión? Adentro. Hacia adentro. Ahora, el campo eléctrico apunta hacia adentro, y eléctricamente, ¿hacia dónde va a querer ir el cloro, entonces? La fuerza eléctrica, ¿para dónde lo tira? Para Para afuera, el lado. contrario del campo. ¿Por qué para afuera? Estoy de Por la acuerdo. carga que tiene. Porque tiene carga negativa, y por lo tanto Exactamente. Por lo tanto, quiere ir opuesto al campo eléctrico, o si se quiere, de las regiones de menor a mayor potencial en este caso. ¿Sí? Ahora, entonces, la situación es un poquito distinta, porque por un lado tenés que la difusión la tiro por un lado,
y el campo eléctrico la tira para el otro. Entonces, podría llegar a darse eventualmente que la tendencia difusiva a entrar del cloro se contrarreste con la tendencia a salir por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender eso? Bueno, de que haya un balance entre, por un lado, el proceso difusivo va a ser más intenso cuanto mayor sea la diferencia de concentraciones adentro y afuera, ¿ok? O si se quiere, o la diferencia o el cociente de las concentraciones. Es una medida no equivalente, pero es una medida similar de una diferencia entre ellas. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, va a depender de una relación entre esa diferencia de concentraciones y el campo eléctrico, que el campo eléctrico depende de la diferencia de potencial. Es mayor cuanto mayor sea la diferencia de potencial, ¿no? Entonces, ahí la cuestión La gente que ya vio el video de Rodrigo, o ya leyó lo que viene después, ya sabe a dónde estamos apuntando con esto, ¿no? Espero que sí. A la ecuación de Nernst, ¿no? Exacto. Sí, ahora capaz que entienden un poco más qué es lo que está diciendo la ecuación de Nernst. Ahí está, lo que está diciendo es justamente que tiene que haber un equilibrio, o mejor dicho, qué tiene que pasar para que haya un equilibrio entre, entre el efecto difusivo por la diferencia de concentraciones y el efecto de transporte eléctrico por una diferencia de potencial. Claro, exactamente. Bien, entonces, luego, en el caso del potasio, la situación es similar a la del cloro, aunque el ion es positivo. Pero ¿qué pasa? El potasio, al revés que el sodio, está más concentrado dentro que afuera. Y por lo tanto, difusivamente, ¿hacia dónde va a tender a ir? Afuera. Hacia afuera. Y eléctricamente, Adentro. hacia adentro. Entonces, también podría pasar, así como en el cloro, que eventualmente ambas tendencias se balanceen y que no haya un flujo difusivo, que no se necesite ninguna energía para mantener esa diferencia de concentraciones, porque se mantendría naturalmente por el equilibrio. Básicamente porque hay un balance entre una cosa y la otra. Entonces, lo que sucede, lo que podría suceder eventualmente con el cloro y el potasio es que no se necesita una bomba para sacar o entrar iones, porque ya por balance energético o balance de difusión y fuerzas eléctricas, se mantienen las concentraciones como están. Con el sodio ya sabemos que eso es imposible que pase. ¿Okay? Eso es lo que nos dice. Y bueno, Pero ¿por ahí qué está haciendo un existe poco la de bomba eco. sodio-potasio si el potasio podría estar en equilibrio? Perdón, fue hipo. Podría estar en equilibrio, pero no quiere decir que efectivamente... ¿Eso fue hipo? Exacto, podría, pero no está. No, pero no, podría, o sea, tiene la capacidad de estar si hacemos consideraciones físicas, pero no quiere decir que efectivamente va a estar. La ecuación de Nernst, que era una igualdad, tenía que ser que de un lado era igual al otro. Y cuando vos explicaste en el video con el potasio, había una diferencia. Entonces, eso quiere decir que no están en equilibrio y por lo tanto es las bombas sodio-potasio, porque necesitan algo que los regule. Claro. Exacto. El Y, tema y con eso mismo, entonces, capaz que alguien ya me puede decir, ¿por qué no es la bomba sodio-potasio-cloro? Porque el cloro sí está en equilibrio. Porque el cloro sí está en equilibrio, y es una cosa que vamos a ver ahora enseguida cuando veamos cómo es la forma de la ecuación de Nernst, y Claro. si no ya lo vieron, seguro lo vieron ya en el video de Rodrigo, ¿sí? Por alguna casualidad de la vida, vaya uno a saber por qué, la ecuación de Nernst se equilibra perfectamente para el cloro. ¿Sí? Exacto. O sea, para el cloro, la cantidad de cloro que está saliendo de la célula por difusión, por transporte eléctrico, es la misma que la que está entrando por difusión. ¿Sí? Entonces, Ya está equilibrado. La cosa ya es está equilibrado, naturalmente está equilibrado. ¿Por qué? Bueno, vaya uno a saber por qué. Pero no tenemos necesidad de una estructura artificial que mantenga ese equilibrio. Totalmente. Bueno, vamos de vuelta entonces a... Entonces vamos a ver la ecuación de Nernst, que te dice, dado un ion específico, con una diferencia de concentraciones específicas, ¿cuál tendría que ser la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana para que el ion esté en equilibrio? O sea que no sea necesario ningún trabajo externo para mantener la diferencia de concentraciones. ¿Ok?
si se quiere, se puede ver al revés. Dada una diferencia de potencial, ¿cuánto tendría que ser la diferencia de concentraciones para que se equilibren la fuerza eléctrica con la tendencia difusiva a llevar los iones para el otro lado, y por lo tanto no sea necesario trabajo externo para mantener la diferencia de concentraciones? ¿Ok? Eso es lo único que dice la ley de Nernst, la ecuación de Nernst. ¿Okay? La ecuación de Nernst, la deducción de la ecuación de Nernst no la vamos a hacer, ya se lo dije en el video, porque no vamos a estudiar ecuaciones difusivas, pero sí vamos a ver la forma funcional. Básicamente lo que dice es, la ecuación de Nernst te dice que básicamente es un equilibrio de, fíjense que tenemos Q, que es la carga del ion, por una diferencia de potencial. ¿Qué es este término? ¿A qué se parece? Delta B. No. Sí, BI menos BO es delta B. Al revés. ¿Y Q por eso? El campo, no. Potencia. No. ¿No es Anda la por ahí. energía Ajá. eléctrica? ¿Cómo? Es la energía potencial. Potencia. Es la diferencia de energía potencial eléctrica, como dijo. Es la diferencia de energía de potencial eléctrica entre un ion cuando está adentro y cuando está afuera, ¿no? Exacto. Eso se tiene que igualar con el trabajo necesario para mover un ion de un lado al otro, pero el trabajo necesario es en contra del proceso difusivo también. El proceso difusivo, va a tender a, por ejemplo, a tomar en el caso del cloro, el proceso difusivo tiende a mover el cloro de afuera hacia adentro. Entonces, para llevarlo de adentro hacia afuera hay que hacer un trabajo contra el equivalente a la fuerza del proceso difusivo, ¿sí? Entonces, estamos básicamente volviendo a la recetita de trabajo necesario igual a variación de energía potencial. La variación de energía potencial nos dice cuál es la diferencia de potencial que tiene que haber para que esa diferencia de potencial se equilibre con el trabajo que hay que hacer para llevar un ion de la parte menos concentrada a la parte más concentrada. Siendo ese trabajo va a depender de la diferencia de concentraciones. Si la diferencia de concentraciones es mayor, va a poner más resistencia. Y eso se ve en este cociente. Entonces ahí tenemos que acordarnos de cómo es el logaritmo. El logaritmo es una función monótona creciente. Quiere decir que si el cociente es mayor, el logaritmo del cociente también va a ser mayor. ¿Ok? Y de hecho el logaritmo también podría ser negativo, ¿no? Si este cociente es menor que 1, este logaritmo es negativo. Y de hecho cuando tiende a 0 el cociente, el logaritmo tiende a menos infinito. ¿No? Eso es lo que se ve. Lo otro que se ve, que es importante, es este término KT, que es un término de energía térmica. ¿tá? Y que entonces indica que la diferencia de potencial para que se equilibre también depende de la temperatura. Cuanto más grande es la temperatura, más va a ser la diferencia de potencial necesaria. Porque más importante es el proceso difusivo. ¿Por qué les parece que cuanto más grande es la temperatura, más importante es el término difusivo? ¿Puede ser que estén en más movimiento los iones? Exacto, sí, es exactamente. Están en más movimientos, ustedes ya saben más o menos que la temperatura equivale a vibración, ¿sí? A vibración térmica de los sí, a energía cinética de vibración de las partículas, de los átomos, de los iones en este caso, ¿sí? Entonces más temperatura, ¿sí? Es más movimiento, más todavía van a tender a difundirse a través de la membrana. Esto tendría que ser como, de nuevo en esa analogía que muy bien hizo Rodrigo del pogo, ¿sí? La temperatura tendría que ser cuanto más agitada está la música. Cuanto más agite y la gente está más saltando, bueno, es más fácil que se terminen difundiendo hacia los lugares donde hay menos gente. Claro. ¿Sí? Porque más chocan entre ellos y por ende más tienden a difundirse. Es mucho más difícil mantener un poco unido en un lugar pequeño y que no se vaya de ahí, cuanto mucho mejor está la música. No, claro. Entonces, básicamente... Qué apropiado, la verdad que nunca la había pensado, pero qué apropiada la analogía del pogo.
El movimiento browniano en estadística es completamente distinto ahora. Pero bueno, uno puede pensar, en esto tiene sentido que cuanto el pogo está más zarpado y vos el trabajo necesario, o sea, el esfuerzo que tenés que hacer para meterte en medio del pogo va a ser Es mucho mayor. mayor. Sí, Es claro. mucho mayor. Entonces, temperatura baja es capaz que un toque de Jorge Drexler, temperatura alta es un toque de Cannibal Corpse, por ejemplo. Algo así. Bien, entonces cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la energía necesaria, porque mayor es el trabajo necesario para llevar de afuera del pogo adentro del pogo. Bien, entonces, esta temperatura, en la mayoría de los problemas que tenemos, va a ser la temperatura corporal, porque eso es algo que no podemos cambiar, ¿no? Pero más o menos se entiende entonces qué está pasando. ¿Se entiende la ecuación? ¿Qué es lo que indica? Sí, se entiende. Fíjense que cuanto la diferencia de las concentraciones sea mayor, el logaritmo va a ser mayor, ya sea para un lado o para el otro. No importa para qué lado. ¿Para qué? Sí, en todo caso lo que va a cambiar es un signo, ¿no? Es un signo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podemos hacer es, dadas las concentraciones que tenemos de iones de sodio, de potasio y de cloro, aplicar esto, y dado la diferencia potencial que se puede medir entre el interior y el exterior de la membrana, podemos ver con esta ecuación qué iones están en equilibrio y qué no. Resulta que si uno lo aplica a los valores típicos del sodio, el potencial, y calcula cuál sería el potencial, digamos que ponemos la diferencia de concentraciones de sodio, ¿sí? Y calculamos cuánto tendría que ser esta diferencia potencial para que el sodio esté en equilibrio, y bueno, nos da algo así como, es lo que hace acá, en el ejemplo 20.1, el Kane, nos da menos 98 milivoltios. ¿Qué indica eso? ¿No son iguales? Que no son iguales. ¿Qué está pasando? No hay un equilibrio. ¿Qué le gana a qué? Esa es la pregunta. ¿La tendencia a salir del potasio o la tendencia a entrar por el campo eléctrico? En el potasio. La tendencia de salir del potasio es más parecido a eso, ¿no? Exacto. La tendencia a salir del potasio es más grande que la tendencia a entrar. ¿Cómo se ve? Porque la diferencia potencial necesaria es mayor a la que realmente se observa, ¿no? ¿Se ve? Se necesitarían menos 98 milivoltios, o sea, que el campo eléctrico sea un poco más grande para que se igualen. Eso quiere decir que está ganando la difusión a la fuerza eléctrica. Y entonces, la bomba de sodio potasio le ayuda un poco, le da lo que le falta. ¿Para dónde tira entonces los iones la bomba de sodio potasio, los iones de potasio? ¿Qué hace la bomba de sodio de potasio entonces? ¿Mete iones para dentro de la célula o los saca? Saca los de sodio y mete los de potasio. Mete potasio. Mete potasio. En el caso del potasio, mete los iones para adentro. Sí, ahora vamos a ver qué pasa con Bien. nosotros. Ahora. No, profe, sí. Un apartado ahí que no entendí muy bien en los videos y eso. ¿Cómo nos dábamos cuenta que para el potasio era menos 90, por ejemplo, y para el sodio después nos dábamos cuenta, hablaba el Kane, y vos creo que hablabas también en el video, que es más 66? Es más 66 milivoltios. Tienen esa cuenta, hacen la cuenta, ¿no? Hacen la cuenta de subí un poquito, bueno, no, perdón, ahí está bien ahí. La cuenta del 25, ¿no? La parte derecha del 25 es la que te dice, bueno, dividís entre Q, y eso te dice cuál es la diferencia potencial necesaria para mantener en equilibrio esas concentraciones. ¿Sí? Y lo que ves es que nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre dentro y fuera de la célula es de menos 90 milivolts. ¿No? Eso es porque ya está establecida esa diferencia de potencial. ¿Sí? Y lo que haces despejando el lado derecho de la ecuación, o sea, calculando el KBT logaritmo sobre Q. ¿Sí? Utilizando las concentraciones de tablas. Lo que encontrás es con las concentraciones que se sabe que tienen que mantenerse dentro y fuera, bueno, cuál es el potencial que precisarías para mantener esas concentraciones. Y lo que ves es que para el sodio no es suficiente, o sea, bueno, para el sodio en realidad
te falta un poco, te falta un poco de trabajo eléctrico para poder mantener el equilibrio, entonces lo que hace justamente la bomba de sodio de potasio es meter los iones para adentro, ¿sí? Para el cloro, si hacen la cuenta, bueno, spoilers, si no vieron todavía el video de Rodrigo, para el cloro ese equilibrio se da perfectamente, ¿sí? A 90 milivoltios. El potencial necesario para mantener la diferencia de concentraciones de cloro es exactamente de 90 milivoltios, ¿sí? Y para el sodio te pasa al revés, que la diferencia de potencial que necesitas es incluso hasta del signo opuesto, ¿sí? O sea, no solo te falta, te recontra falta. ¿Cómo se ve eso? Que de hecho, lo que decía Sofi, que es más 66 milivoltios el potencial necesario de equilibrio. ¿Cómo se ve, cómo se entiende en función de las consideraciones que veníamos haciendo? ¿Por qué tiene signo positivo cuando en realidad el potencial de membrana tiene signo negativo y los potenciales de equilibrio para el cloro y para el potasio son negativos? ¿Qué quiere decir? Fíjense que el potencial sea positivo significa que el potencial afuera sea más chico que el potencial adentro, ¿no? Lo que pasa también es que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico van para adentro, o sea, como que todo está llevando para adentro y nada saca los iones. Totalmente, totalmente. Y entonces que te dé más 66 la diferencia de potencial, ¿qué te está diciendo? ¿Qué tendría que pasar? Que no se pueden quedar adentro, hay algo que los va a sacar enseguida. Sí, pero entonces, ¿qué pasa respecto del campo eléctrico? Y creo que es lo que dijeron recién, ¿no? Que el campo eléctrico está haciendo el mismo trabajo que la difusión, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿Qué tendría que nunca pasar? se van a... Claro. ¿Eh? Claro, pues, Claro. ¿qué tendría que pasar para que sea posible ¿Qué tendría que pasar? Ok, está. que estén en equilibrio? Que alguno de los dos sea contrario al otro. Ahí está. Y una diferencia potencial positiva, ¿qué te genera? ¿Para dónde te apunta el campo eléctrico? ¿De afuera hacia adentro? No, porque De eso es afuera lo como adentro está. ya está. La de menos 90 te apunta de afuera hacia adentro, ¿no? Y uno de más 66, De adentro hacia afuera. de adentro hacia afuera. Lo que te está diciendo es que para que exista el equilibrio sería necesario para empezar que el campo eléctrico apunte para el otro lado. ¿Por qué? Porque Claro, porque en afuera... realidad está el proceso de difusión y la fuerza electrostática, o sea, todo va para adentro y no hay Claro, nada que exacto. lo saque. Exacto. exacto. Entonces, la ecuación de Entonces, Nernst ya te está indicando que mientras tiene que haber un cambio de eso. Exacto. Mientras que en el caso del potasio, la bomba lo único que tenía que hacer era como ayudar un poquito a la fuerza eléctrica, ¿sí? Lo que nos está diciendo la ecuación de Nernst es que en el caso del sodio tiene que contraponerse a la fuerza eléctrica y más todavía. O sea, no es que tiene que ayudar un poquito a una de las dos, tiene que ir en contra de ambas. Tiene que ir en contra del proceso difusivo y en contra del proceso electrostático. Sí. En el caso del sodio le hace explotación laboral a la bomba. Y el potasio no. Trabaja tranqui, 8 horas. 8 milivoltios, 8 horas. Listo. En cambio acá no. Justamente es muy grande el trabajo que le está requiriendo a la bomba de sodio potasio entrar los sodios. Bien, eso básicamente es lo que indica. Y entonces, como les decía Fede, si justo lo aplicamos para el cloro, con la diferencia de concentraciones que se encuentra, y aplicamos esta ecuación, encontramos que la diferencia de potencial es exactamente la diferencia de potencial que se observa entre el interior y el exterior de la membrana, que es aproximadamente menos 90 milivoltios. Y por lo tanto, el cloro ya está automáticamente, por razones físicas, está automáticamente en equilibrio. O sea que esa diferencia de concentración se mantiene naturalmente y no es necesario una bomba para mantener esa diferencia de concentración. Y eso es lo que vimos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me explican otra vez lo del 66? Sí, Más 66. ¿Cómo no? Esta ecuación, entonces, te dice qué diferencia de potencial tiene que haber dado las concentraciones, o la diferencia de concentraciones, para que esté en equilibrio
o sea, que haya un equilibrio entre la difusión y la fuerza eléctrica. ¿Tá? Ahora, si uno lo aplica para el sodio, dice, bueno, ponemos acá las concentraciones que sabemos que hay en el interior y en el exterior de la membrana de sodio, la temperatura corporal, la carga de los iones de sodio, etc., y despejamos la diferencia de potencial, como suponemos que no lo conocemos, hacemos esta cuenta, la pueden hacer ustedes si quieren, y nos da más 66 milivoltios. Más 66 significa que, fíjense que por convención nosotros estamos eligiendo que el potencial afuera es 0, eso lo estamos diciendo siempre. Y entonces la diferencia entre afuera y adentro, o sea, interior menos exterior, es más 66, y eso quiere decir que adentro está a más 66 milivoltios y afuera a 0. Entonces, como está más adentro, menos, o sea, más grande adentro que afuera, el campo eléctrico ¿para dónde apunta? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en el dibujo. O sea, el campo eléctrico realmente apunta hacia adentro porque el potencial de verdad es menos 90 milivoltios, y eso da hacia la derecha. La ecuación de Nernst nos dice que para que esto se equilibre, tendría que estar para afuera el campo eléctrico. Y eso tiene sentido porque, fíjense que por difusión, los iones tienden a ir para adentro, entonces y son iones positivos, entonces necesitaríamos que haya un campo eléctrico para afuera que equilibre la tendencia a entrar, que los haga ir para afuera, y ahí se podría mantener esto en equilibrio. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Y dónde tenemos la tablita de concentraciones? Es una buena Está pregunta. ahí en el libro, ¿no? Acá, Ahí arriba. 20.3. Este es mol por metro cúbico, está la concentración. ¿Ah? No pueden sacar. Con estos valores ya lo pueden hacer coherentemente. Sí, incluso pueden hacer mismo la cuenta de la ecuación de Nernst, enchufan estos valores para cada uno de los iones y van a ver qué les da esos mismos resultados. Menos 98, menos 90 y más 66. Bien. Si precisan la constante K, la buscan, ¿no? Si nunca vieron cuánto vale, pero está en el texto igual. Ahí. Sí, es la constante de Boltzmann. Sí. 1,38, por eso a menos 38. Yo, por No, ejemplo, Menos 23. 23. Sí, perdón. había entendido en el libro un poquito más con este ejercicio que mostraba el 20.1. Ahí va. Pero, por ejemplo, el logaritmo, ¿por qué lo dio vuelta? Eso era mi duda. ¿Cómo que lo dio vuelta? Mira, explica cuál es la KB según la figura, más arriba. ¿Acá? Sí. ¿Por qué le puso porque lo dio vuelta porque le puso un signo afuera, ¿no? Creo que dice cuando dice que el logaritmo de 4 sobre 155 es menos el logaritmo de 155 sobre 4. Eso Bien. es porque eso es una propiedad del logaritmo. ¿Sí? El logaritmo, si vos lo elevás a un número, lo que está dentro, es lo mismo que poner ese número afuera. Entonces, dar vuelta una fracción es como elevarla a la menos 1, y eso es lo mismo que poner un menos afuera. Logaritmo de A a la B. ¿Vas a tener que dejar de compartir o no creo que sea tu idea? Sí. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a fijar. Eso, y sí, spotlightea tu idea. Está. B, logaritmo de A. ¿Ok? Esa es una propiedad de los logaritmos en general. ¿Sí? Vamos a aplicarla. Entonces, si B vale menos 1, logaritmo de A a la menos 1 es B vale menos 1, entonces es menos logaritmo de A. Y eso se entiende como logaritmo de A a la menos 1 es 1 sobre A, es menos logaritmo de A. ¿Sí? Te faltó un igual ahí en el medio. Sí. Ahí va. Es eso lo que está haciendo nomás. Sí, está dando vuelta a la fracción y poniéndole un menos afuera. Sí. Está, acá la fracción la puse 1 sobre A, pero podría ser A sobre B menos logaritmo. O sea, A en sí mismo podría ser una fracción.
¿Se entendió? ¿Se sigue más o menos? Sí, ahora sí. Voy a detener mi compartición. La grabación. No, ya la detuve. Bien. Entonces, volviendo un poco acá. Básicamente acá lo que hace es tenés el logaritmo de este cociente, que es lo mismo que el inverso. El logaritmo de 4 sobre 155 es lo mismo que el logaritmo de 155 sobre 4 a la menos 1. Entonces, es menos logaritmo de 155 sobre 4. Y ahí es una operación nomás. Bueno, y luego creo que, si no les quedó otra duda, lo van a entender un poco mejor, o por lo menos lo van a fijar un poco mejor si hacen problemas de estos temas. ¿Les gustaría? No sé, ahora sí podemos discutir capaz un problemita en lo que queda de clase medio rápido. Sí, no sé si nos va a dar para hacer uno entero, pero podemos No, por lo menos discutir por algún dónde va pique. alguno. Sí. El 6 capaz que entonces, el 3.6 lo dejamos para video, pero vamos a hacer otro. O capaz que alguno característico que nos ayude Sí. en general, ¿no? Sí, Voy a si bichar ya ahora. leyeron un poco el práctico 4, capaz que notaron, si leyeron más de un par de ejercicios, capaz que notaron que tiene un formato un poco distinto de lo que tiene normalmente, ¿sí? Entonces, no es tanto como que cada ejercicio resalta un tema en particular, sino que como Es la idea es que a lo constructivista. largo de la idea es que a lo largo de hacer el práctico vayan construyendo sobre los ejercicios anteriores para hacer algo muy parecido a lo que hicimos hoy en clase, ¿no? O sea, empezar desde la base y ver, bueno, primero cómo es la resistencia del exoplasma, después cómo es la resistencia de la membrana, después, y así ir como construyendo sobre los ejercicios anteriores. Entonces, una recomendación que tenemos para este práctico es que no lo traten de hacer salteado, ¿sí? No digan, voy a empezar por el, así, no sé, tiran un dado y dicen, voy a empezar por el 7. No, arranquen por el 1 y vayan construyendo, ¿sí? Porque la idea de este práctico, así como la explicación de hoy, que fue como constructivista, por así decirlo, Por me decir agarro un algo. epistemólogo y me agarro un epistemólogo y Obvio. me agarra No aquí hay y se me pone epistemólogos te lo juro. cerca. Entonces arranquen por el ejercicio 1 y sigan de largo, ¿sí? Capaz que lo que vamos a ver es, voy a compartir yo la pantalla. Dale, yo estoy viendo algunos. En Decía de realidad, que capaz que lo que podemos hacer es ir viendo, bueno, qué tipo de cosas de las que hablamos hoy son las que están involucradas en los primeros ejercicios. Capaz que con eso pueden arrancar y después ya agarrar inercia y siguen de largo, ¿no? sí, el que pueden agarrar separados, aparte del 5, el 4.5 y el 0.6, que es de Bueno, justamente. porque la parte de ecuación de Nernst sí es un poco Claro. más. Está construyendo a partir de lo anterior, pero no en el mismo caso, es como que hace un apartado. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo distinto, ya que no tenemos tiempo para hacer un ejercicio entero, podemos hacer piques, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dale. el primero, lo que queremos es ver cuál es la resistencia del exoplasma, ¿no? Entonces, igual que como hicimos hoy, arrancamos por el exoplasma, después la membrana y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo primero es la resistencia del exoplasma. Tienen la resistividad, ¿sí? Tienen el radio, y les damos el largo y les pedimos la resistencia. ¿Cómo se les ocurre que harían eso? Con esos datos. Y acá viene otra de las cosas que yo les decía hoy, ¿no? Una de los skills fundamentales para esto. Acá es medio en forma de cómo resolver ejercicios, pero se puede generalizar a cómo resolver problemas en general, ¿no? No problemas en el sentido de problemas de Problema de la vida, ¿no? facultad, sino cómo resolver problemas, cualquier problema con el que uno se encuentre. Lo primero es tomar un approach positivista y separarlo en sus partes que lo componen, ¿no? Porque ya si me van a pegar los epistemólogos, que me peguen del todo. Sí, ya está. Vamos a hablar de reduccionismo también. Exacto. ¿Sí? Primero podría ser calcular el área. Bueno, por ejemplo, podría calcular el área. ¿Cómo pueden calcular el área? Como la de un cilindro. ¿Cómo la de un cilindro? ¿Cómo es el área de un cilindro? 2pi por R por H. O sea, Bueno, esa es el área lateral de un cilindro. En este Ah, caso Pero yo H acá lo que quiero sería es el el largo. exoplasma.
de nuevo, pero ese es el área lateral del cilindro, y yo en este caso lo que quiero es, La periferia. Entonces pi por radio cuadrado, ¿no? exacto, en este caso Ahí es va. pi por radio cuadrado, yo lo que quiero es la sección, ¿sí? Porque estoy viendo solo el axoplasma, no estoy viendo la corriente que pasa a través del axoplasma. Y esa corriente se encuentra con un área de pi r cuadrado, entonces bueno, tenemos el radio, con eso podemos sacar el área. ¿Qué más? Y con la ecuación de la resistencia es igual a la resistividad por el largo sobre el área, podemos... Tenemos la resistividad, tenemos el área que ya la sacamos, tenemos el largo, podemos sacar la resistencia. ¿Sí? ¿Ven? Esto de... ¿quién dice que el positivismo no funciona? Entonces, ahora Bueno, lo terminemos una siguiente clase de es... filosofía. Del todo, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, ahora tenemos, si el radio del axón fuera mayor, ¿sí? Esto, bueno, es comparar cómo es esa expresión que ustedes ya conocen. Esa fue la que tomamos hace un rato. ¿Lo qué? No se entendió. Ah, sí, es que no la veo mal. Se te escucha como robótica. Esa la ve. La pongo por el chat. Sí, me parece que estás con problemas de conexión, Giselle. A ver, probá de vuelta. Hola. Bueno, se fue. José En ese Aranda, caso, si el radio fuera mayor, la resistencia sería menor, Ya. ¿no? claro, Creo porque que Exacto. ya escribió en el chat lo que no pudo por voz porque le funciona mal internet. La B es lo que discutimos hace un rato. Es lo que discutimos hace Exacto, un rato. exactamente. ¿Sí? Y la última parte es comparar esos resultados con los de un cable de cobre del mismo radio. ¿Sí? Entonces ahí lo que van a tener que hacer es, bueno, ir a buscar cuál es la resistividad del cobre, que es la única diferencia. ¿Sí? Con el mismo radio. Y ahí Pero tenemos que ahora despejar el largo. exacto, teniendo la Exacto. resistencia, despejar el largo. Bien. ¿Sí? Y bueno, tienen que hacer un poco ahí de investigativo de encontrar cuánto es la resistividad del cobre, ¿no? La resistividad es tipo propia de cada material, ¿no? La resistividad es Exacto. propia de cada material, exacto. Ah, Es una propiedad intensiva de los materiales. Sí. bien. Estamos asumiendo que los materiales son homogéneos, isotrópicos y demás, ¿no? Todas esas cosas. O sea que no cambia, que te moves, la esencia del material es la misma. Ujú. Cuando te moves y que es lo mismo conducir para un lado que para el otro y demás. ¿Sí? Y bueno, entonces con eso ya vimos cómo es la resistencia del exoplasma. Ahora, como decíamos, construimos un poco más y ahora vamos a agregarle la membrana. ¿Sí? Entonces ahora el axón ya no es solo el exoplasma, sino que aparte hay una membrana. ¿Sí? Y vamos a suponer que esa membrana es un material de igual sección al área cilíndrica, es decir, lo que estamos suponiendo es que el espesor es muy chiquito, como para que no cambie la... Perdón, con igual sección al área cilíndrica, esa es el área que sí comentaba, ¿no? Que era 2πr por L, ¿sí? Y que el largo es el espesor de la membrana, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía Rodrigo hoy cuando arrancamos a ver el Kane, ¿no? Tenemos de nuevo una resistencia. Bueno, tenemos. ¿Cuál es el área de la expresión de la resistencia? ¿Se acuerdan que R, yo lo borré esto, pero es ρ Es la por L cilindro. sobre A? ¿Sí? Ahora, esta área sí es la que mencionaron hoy, que es el área lateral del cilindro. ¿Sí? Y el largo ahora es el espesor. ¿Sí? Ahora el L este es el espesor. ¿Sí? La primera parte es de discutir un poco, ¿no? ¿Por qué eso tiene sentido? Que bueno, ya es casi que parte de la discusión de la que hicimos hoy. Y después, bueno, viene la parte de efectivamente hacer algunas cuentas, ¿no? Vamos a ver en el caso de un axón sin mielina, ¿sí? Les dan la resistencia por unidad de área, ¿no? Entonces ahí tienen que hacer un poco como hicimos hoy, ¿no? Acuérdense que la resistencia por unidad de área es, para llegar a la resistencia tienen que dividir entre el área, tienen que obtener el área de ese axón dependiendo del radio y el largo, ¿sí? Y con eso calcular la R', igual que como va a ser libre, igual que como hablamos hoy. ¿Me están escuchando?
Sí, se escucha. Se escucha Ah, no, porque perdí el video de Rodrigo, entonces no sabía si estaban ahí. Y después comparar eso con con cómo es la resistencia de la acción con mielina y bueno, por qué les parece que eso aumenta. Eso, como verán, es la misma discusión que ya tuvimos hoy, ¿no? Porque como les dijimos, la idea de este práctico es que sea medio constructivo igual que la discusión. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Ya en el 12 no tenemos que calcular nada, sino que nos explayamos más teóricamente. Es para que ustedes piensen un poco sobre por qué les parece que la vaina de mielina hace aumentar la resistencia. Sí. ¿Sí? Y ven que seguimos, ¿no? Seguimos haciendo la misma discusión de hoy, ¿no? Pasamos a estudiar la resistencia de pérdida a través de la membrana y ahora lo que queremos ver es el parámetro lambda. Mismo orden que lo que hicimos hoy, ¿sí? Entonces ahora lo que queremos es ver, bueno, cómo se comporta ese parámetro lambda cuando tenemos un exoplasma como el que vimos antes, una membrana como la que vimos antes, ¿sí? Y cómo queda esto. Bueno, está ahí, acá la parte que venimos insistiéndoles un poco en que hagan las cuentas un poco numéricas con alguna computadora, ¿no? No sé si les gustan ese tipo de programas. Yo creo que nos lo van a agradecer en algún momento. ¿Sí? Y la idea es que, bueno, calculen este parámetro espacial simplemente con las cuentas que vieron antes. ¿Sí? Sí. Y la parte C, de hecho, ya la tenemos discutida acá, más o menos, pero... Exactamente. ¿Sí? Bueno, y luego... Y, de nuevo, ¿no? Igual que como hicimos hoy, construimos sobre eso arriba con la parte capacitiva. Bueno, el 4 era lo que ¿Sí? discutíamos hoy, ¿no? Podemos usarlo como un capacitor cilíndrico o como un capacitor de paralelas, ¿no? Por si no se convencen con lo que les dijimos, ahí van a poder hacer la Bueno, hagan la comparación cuenta con las dos. y ver Claro, si... hacen la cuenta con las dos y van a ver qué tan parecidos son, si son iguales o no son iguales. ¿Sí? La única diferencia de esto es que en vez de hacerlo con la capacitancia por unidad de membrana, esa CM... Ah, Dios, que... es con el espesor y la constante dieléctrica. Exacto. En vez de usar este CM es como la definición de capacidad que ustedes ya conocen. Sí. ¿Sí? De hecho, esa capacitancia por unidad de área está calculada de esta forma. Así que... Uh-huh. Ahí utilizamos la capacitancia de placas paralelas y después la de cilindros, ¿no? La ecuación. Sí. Primero la de cilindro, después la de capas paralelas, es lo que dice la letra, pero en el orden que a ustedes les parezca mejor. La idea es que comparen los dos y vean que efectivamente una es una muy buena aproximación de la otra. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y después vienen un par de ejercicios de ecuación de Nernst, igual que como hicimos ahora. Sí. ¿No? Y bueno, el 7 y el 8, eso, bueno, nos falta un poco ver el resto de los videos que vienen para la segunda parte de la semana. Eso ¿no? Es la parte de impulsos, estímulos débiles. Eso lo vamos a ver la clase que viene, capaz que ya abarcamos el 7 y el 8. De todas formas, parte de esos Con lo que son vimos hasta hoy cualitativos. ya tienen hasta para hacer hasta el 6, ¿no? Sí. Hasta el 6 pueden hacer perfectamente con lo que vimos hoy. Incluso no nos dio el tiempo de hacer ninguno de esos ejercicios, más que darles algunos piques, pero se habrán dado cuenta ya de lo que hicimos ahora, que en esta discusión que hicimos, y medio siguiendo el Kane, y un poco que todas estas cosas ya las fuimos haciendo, ¿no? No hicimos las cuentas específicas, pero ya, esto lo hicimos casi todo. Sí, totalmente. Sí, yo iba a decir eso, como que parece re fácil en práctico ahora, después que lo explicaron todo.
Y sí. Bueno, eso es un poco por cómo está armado este práctico también, ¿no? Entonces nos estaremos comunicando por el foro, cualquier duda Claro. o comentario de Bueno, resultados. Dale, cómo no. Me parece bárbaro. ¿sí? Bien, entonces, si queda alguna otra duda, pregunta, comentario. La seguimos por los foros. En esta clase, hasta ahora, lo que abarcamos es las propiedades estáticas, si se quiere, del axón, porque por ahora estamos viendo, bueno, la resistividad, la capacidad, etcétera, pero no estábamos considerando que hay una corriente variable o un estímulo externo sobre nuestro sistema. Nuestro sistema está en estático. Entonces, la clase que viene vamos a ver qué pasa cuando hay, bueno, en los videos ya, qué pasa cuando hay un estímulo que aparece ahí, cómo se Una de las comporta, cosas cómo responde el sistema. Una de las cosas que comentamos es que podemos considerar la conducción nerviosa, por ejemplo, como un circuito RC, o como una serie de circuitos RC. Y vieron que hasta ahora en nada de eso apareció. Pero bueno, lo que pasa es que para poner un circuito RC, primero tenemos que saber qué es R y qué es C. Y eso es lo que en lo que estuvimos hoy, ¿no? En ver qué es el R y qué es el C del axón. Exacto. Y ahora sí lo podemos poner como una especie de circuito, como un elemento de circuito, y ver cómo es entonces la conducción propiamente dicho. Sí. De hecho, claro, nuestro modelo de axón, considerando resistores y capacitores, es el mismo modelo que el de una línea de transmisión en ingeniería. Que las líneas de transmisiones tienen propiedades resistivas y capacitivas, porque también en las superficies se acumulan cargas, pero claro, cuanto más larga es la línea, en realidad aparecen va cambiando la resistencia, entonces eso se modela como resistores que se van poniendo en serie, y la capacidad va cambiando también, y se modelan con resistores en paralelo. También hay cierta resistencia de pérdida, que vamos a ver que se modela como un elemento resistivo que va en paralelo al elemento capacitivo, y la combinación entre el capacitor y la resistencia de pérdida va en serie con la resistencia misma de la conducción a través del exoplasma. Y eso es tal cual el modelo de una línea de transmisión. Pero bueno, ¿por qué? Porque, bueno, la membrana celular tiene dos efectos. Por un lado, acumula cargas y por lo tanto es un capacitor. Por otro lado, permite que se fugue parte de la corriente. Entonces, esos dos elementos son partes del mismo elemento que es la membrana. Uh-huh. Y vamos a ver un poquito de eso. Nos vamos a meter un poco más cualitativamente que cuantitativamente en esos temas y vamos a ver cómo responde ese sistema cuando hay un estímulo débil, que es un estímulo que no da para generar el potencial de acción, y cómo responde cuando se genera el potencial de acción, que es un potencial que se puede por las propiedades del potencial, se puede propagar un poco más lejos. ¿Okay? Y ahí aparte sucede algo que es que cambia la conductancia, o sea, cambia la permeabilidad de la membrana en esos casos al paso de los iones. Entonces, más allá del proceso difusivo, lo que pasa es que se abren un poco más de caminos para que los iones puedan pasar, o menos, y luego en un periodo refractario se cierra más, hasta que vuelve a la normalidad. Bueno, y eso lo vemos la clase que viene. ¿Okay? ¿Alguna otra duda que haya quedado? Bueno, El de lambda, el ejercicio de lambda lo podemos hacer numéricamente en el cuaderno. Estaría bueno, o sea, si quieren lo hacen numéricamente, O sea, con la gráfica. Hay una parte, ¿vieron? Hay una parte que dice que lo tienen que resolver analíticamente. Eso es hacer la cuenta ustedes a mano. Y después la otra es la de hacerlo numéricamente. Claro. ¿Sí? Y eso lo ideal es que encuentren alguna manera de hacerlo. Pueden usar lo que a ustedes les quede más cómodo, ¿no? Pueden usar Excel si quieren igual. Excel es bastante bueno para hacer gráficos. Bastante mejor de lo que alguna gente le da crédito. Sí. O sea, yo porque estoy en el horno con eso de los software. Literalmente el Excel lo hacía para las tablas de 2x2. O sea, en el horno mal. Bueno, pero básicamente pueden hacer una columna que son los valores que van a graficar, y después una celda en la que hacen la cuenta, y después la copian y la pegan, o la arrastran, ¿no? Vieron que si ustedes hacen una cuenta que hace referencia
a una celda y después la arrastran, Excel automáticamente ajusta esas referencias, ¿no? Entonces, es una forma de hacer, por ejemplo, una tabla de datos. Bueno, igual quedó muchísimo más claro este práctico. Muchas gracias. Igual, o sea, si es algo con lo que no están amigados, lo de hacer cuentas o hacer gráficas numéricas con la computadora, es una cosa que yo les recomendaría que se empiecen a amigar pronto. Un poco el objetivo es ese, porque lo van a estar haciendo a lo largo de toda la carrera. Sí, Con cosas o más sea, la razón complicadas. por la que nosotros insistimos con eso es porque sabemos lo útil que es, lo necesario que es eventualmente, y lo poco que se da en particular en las carreras de ustedes. En la nuestra, que se da bastante, se da menos de lo que, por lo menos, no sé Rodrigo, qué piensa. Yo creo que se da mucho menos de lo que se debería. Sí, debería ser atravesada todos los cursos y no lo es. Y en nuestra carrera se da, o sea, hay materias de eso y así todo se da poco. O sea, bueno, voy a detener la grabación porque creo que ya está.